Hola y bienvenidos a mi presentación. Decidí planear un plan de estudios sobre el pretérito indefinido o el pasado simple. Cuando fui a la escuela, toda la clase tuvieron problemas para aprender los verbos. Todavía hay mucha memorización, pero podemos usar actividades en clase como juegos y trabajo en grupos para que sea divertido. Vamos a ver. Tenemos 3 aprendizajes esperados. Este plan de estudios es para los estudiantes del segundo año. Los estudiantes saben cómo conjugar los verbos del presente. Aquí tenemos la introducción. ¿Cuándo usamos el pretérito? El pretérito indefinido se utiliza para hablar de situaciones del pasado. En español, hay 2 verbos que usamos en el pasado, el imperfecto y el pretérito, pero hoy nos vamos a hablar sobre el pretérito. Usamos el pretérito para expresar una acción terminada y también de hablar de un punto específico en el tiempo. Por ejemplo, ayer, la semana pasada. Los estudiantes necesitan vocabulario para hablar en el pasado. Vamos a hacer unos ejercicios para aprender nuevo vocabulario. Los estudiantes tienen que encontrar las palabras correctas. Esta es una de las actividades del examen. Les daré 5 minutos. Trabajarán en grupos de 2. Aquí tenemos las respuestas correctas. Ellos corrigieron sus propios ejercicios con la profesora. Ok, ahora nos vamos a aprender los verbos regulares. Empezamos con los verbos eor. Aquí tenemos un ejemplo del verbo hablar. En la izquierda tenemos los pronombres personales yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Aquí es el raíz del verbo. Y aquí son las terminaciones. Hablar en el pretérito es hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablarán. Todo el mundo, vamos. Hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablarán. Y aquí tenemos los verbos ior. El ejemplo es comer. Comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. Todo el mundo. Comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. Y los verbos aior. El ejemplo aquí es vivir. Viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis, vivieron. La siguiente actividad, trabajan en grupos. Aquí los estudiantes tienen que rellenar los espacios en grupos de 5. Para este ejercicio les daré 5 minutos. Y después tenemos las respuestas correctas. Y también en el pretérito hay verbos irregulares. Aquí tenemos 3 ejemplos. El verbo ir, ser, fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Dar, di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. Y ver,
Vi, viste, vio. Vimos, visteis, vieron. Aquí tenemos los verbos con raíz irregular. Las terminaciones son iste, o, imos, istais y eran. Aquí tenemos una lista de los verbos con raíz irregular. Por ejemplo, tener. Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. La siguiente actividad trabaja en grupos. Aquí los estudiantes trabajaron en grupos de 2. Los estudiantes tienen que rellenar los espacios. Y después de 5 minutos, ellos corregirán sus propios ejercicios con la profesora. Aquí tenemos las respuestas correctas. Aquí nos vamos a ver un video en YouTube. La primera vez que nos vemos, tienes que escuchar. La segunda vez nos vamos a cantar todos. Y también la tercera vez nos vamos a cantar. Canta conmigo. Vamos. Vale, balaste, baló, balamos, balaron, corrí, corriste, corrió, corrimos, corrieron, escribí, escribiste, escribió, escribimos, escribieron, vale, balaste, baló, balamos, balaron, vale, balaste, baló, balamos, balaron, corrí, corriste, corrió, corrimos, corrieron, escribí, escribiste, escribió, escribimos, escribieron, vale, balaste, baló, balamos, balaron. Nos vamos a ver este video 3 veces en total. Ok chicos, nos vamos a hacer un Quizlet. Buena suerte. Ok. ¿Qué piensáis que es la respuesta correcta? Estuvimos. They asked, ordered. We repeated. They repeated. Or we were. ¡Qué bien! Anoche. He slept, I did mid, they lied last night. En grupos de 2, los estudiantes tendrán una conversación sobre el fin de semana pasada. Los estudiantes necesitan más de una clase para este tema. Para los deberes, tienen que escribir un correo electrónico a sus amigos en España y cuéntales sobre sus últimas vacaciones.